El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa, El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estamos todos los viernes a las 2 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Doy también la más cordial bienvenida a Zaida Morlet Villa, quien comparte la conducción de este programa. Buenas tardes, maestro, muy buenas tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 FM de Radio Universidad. Bien, pues como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales. La antropología, la historia, la economía, la psicología y el psicoanálisis. Bien, pues el día de hoy tenemos un tema por demás interesante relativo a la filmografía de la Revolución Mexicana. El origen del cine en nuestro país está relacionado al movimiento armado de la Revolución y además porque coincide en el contexto de esta época de fines del porfirismo y principios del movimiento armado. Esta historia del cine mexicano que se cuenta en un siglo, 120 años se cumplieron ahora el 28 de diciembre del 2015, a 105 años de la Revolución Mexicana, y por eso invitamos a Américo Fernández, quien muy recientemente ha presentado precisamente esta filmografía, un documental de Aurelio de los Reyes, muy completo y en gran parte desconocido, y recientemente lo presentó y lo comentó. Es de una riqueza increíble y ahora por esa razón está con nosotros. Muy buenas tardes, Américo, bienvenido, como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias, buenas tardes, Zaida Morlet. Buenas tardes, bienvenido. Encantado de estar aquí con ustedes, mi amigo, mi hermano Ernesto Duque. Muchas gracias de nueva cuenta por recibirnos en este espacio y por supuesto a nuestros radioescuchas que están pendientes de este programa, ¿no? Muchísimas gracias y muy contento de estar de nueva cuenta en la Universidad Autónoma de Coahuila, en mi alma mater. Sí, porque además tú has dejado huella y has estado en la universidad por mucho tiempo y con nosotros también en distintos programas, en diplomados, en este programa de radio, y tu producción muy profesional en cada una de tus intervenciones no se reduce a una opinión o una experiencia, sino un trabajo documental, histórico y muchas veces científico. Zaida, pues invitamos a nuestro auditorio a que participe con nosotros. Justo este día, en el cual el tema es bastante interesante, muy atractivo, sobre todo relevante. El teléfono en cabina directo es el 482-6995. Estamos en Facebook, El Universo Humano en Extensión. También contamos con canal de YouTube, ahí encontrará nuestras aportaciones. Pero sobre todo, lo queremos invitar a visitar la página ernestoduque.com. Ahí encontrará y todos nuestros programas anteriores, además de unas cuantas cosas, publicaciones, aportaciones culturales, entre otras cosas. También puede enviarnos un correo a elunihextension@gmail.com. ¿Cómo ves, Américo? Antes de entrarle de lleno al tema del cine y la revolución, concretamente en sus orígenes, ¿por qué no hablamos de los antecedentes de lo que es el cine? Digamos que en su origen internacional y luego lo vamos orientando a lo que tiene que ver con nuestro país. Sí, digo, bueno, prácticamente el cine es el único medio que tiene una fecha y un lugar preciso de nacimiento. Prácticamente ninguna de las otras artes. Ninguna manifestación artística, ¿no? Excepto solamente este medio, ¿no? Incluso la fotografía. Y hasta los medios modernos no hay una fecha precisa de nacimiento, a excepción del cinematógrafo, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes para nosotros. ¿Y por qué precisamente este día, Américo? Porque fue el 28 de diciembre de 1895 en París, en el café del Boulevard de los Capuchinos, allá en Francia. Se realizó la primera exhibición de los que se consideran pues los creadores del cinematógrafo, ¿no? Ajá. De Louis y Lumière.
Los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière. Fue un momento casi mágico, la conclusión de un amplio conjunto de aportaciones creativas, científicas, en la plena época de la Revolución Industrial, ¿no? Que ya imponía nuevas formas de entretenimiento, nuevas formas de congregación del público, ¿no? Efectivamente, esto no se puede explicar fuera de contexto, y estaban las herramientas tecnológicas, pero también el interés capitalista incipiente si tú quieres, para poder explotar este nuevo recurso. Había ya fotografía, había otros recursos que pues con la tecnología los hermanos Lumière hicieron posible, ¿verdad? En una representación y surge artística. Precisamente en el seno del capital, como lo señalas, de la Revolución Industrial, y es precisamente a los intereses del capital a los que va a servir durante los 120 años. Toda esta historia tiene que ver con el capital. Toda la historia del cine tiene que ver con el mercado, consumo, recreación. Prácticamente. Y masificar sobre todo los usos y prácticamente el cine, ¿no? auténticamente creativo, el cine social, el cine que buscaba ser un medio que reflejara la realidad, como en el siglo XIX, porque a principios del 20, cuando el cine empezó a expandirse de forma inmediata en todo el mundo, el cine se entendió como un medio que debería de reflejar la realidad, un ambiente, una concepción positivista del siglo XIX, donde precisamente ya había un cambio de ideología, de visión, de cosmovisión, que buscaban elementos, instrumentos, documentos, y se creó el pensamiento científico del siglo XIX con Augusto Comte, toda esta pretensión de creencia, ya lo llamamos ahora, de que los hechos se podían comprobar. Fíjate de que había una verdad, ¿no? Qué radical tu posición, parece así muy simple tu afirmación. Creencia, aquella certidumbre que es la del positivismo de Augusto Comte, que México impacta a finales del Porfiriato, con Gabino Barreda, que se impone la educación científica experimental, el uso de las matemáticas. Quiero decirles que esa es la atmósfera en la que nace el cine. Pensemos, por ejemplo, en nuestras instituciones donde empiezan a aparecer los laboratorios, los equipos traídos de Alemania, y en el arte también existe una posición positivista. Es decir, desconfiar de cualquier especulación racional y someterse a la realidad de los hechos. En este contexto nace también el cine, el cine original. Sí, pero efectivamente esa concepción de la realidad de los hechos, como el propio cine lo demostró, también incluye una manipulación, también incluye un punto de vista, también incluye una perspectiva. El propio cine nació con dos vocaciones naturales, con dos formas que son modelos extremos, son dos tendencias en los cuales se ha desarrollado a través de estos 120 años, pero ninguno de los dos es, digamos, puro. Por un lado, el cine como reflejo de la realidad, esto que acabamos de decir, el cine orientado a la verdad, a la descripción, a la narración de los hechos, que pretende encontrar la verdad. Pero que es un modelo ilusorio, claro. Porque desde el momento en el que un camarógrafo, una persona, selecciona un objetivo, claro, hay un se objeto pone en un lugar, en automático está fragmentando la realidad, está negando todo un contexto y está centrando el ojo de cámara a un espacio, aunque aparentemente diga, por ejemplo, como en estas imágenes que estamos viendo aquí imágenes de la Revolución. Y puse las de Madero porque, bueno, pues claro. Ernesto es un maderista genuino, de profunda vocación, apasionado del tema, ¿no? Y quise precisamente ilustrar, por supuesto los radioescuchas no lo ven, pero que lo comentáramos a partir de bueno, ese es un primer uso, esa es una parte, digamos, que tiene, pero la otra... Y la otra es el cine como invención de la realidad. La ficción. La ficción. Entonces, esa parte maravillosa que cautiva, ¿no? Sí. Hasta nuestros días. Yo creo que ese es un uso innegable, el de la fantasía, el cuento, ¿no? Son las dos, entonces las dos se nutren, ninguna de las dos es totalmente pura, porque la ficción se nutre de los elementos básicos, de los elementos la reales. Novela histórica. Claro, En una novela histórica, en literatura, encuentras ambas cosas
pero sobre todo buscando una evidencia histórica. Estos son documentos muy interesantes, efectivamente, qué lástima que nuestro auditorio no los pueda ver, es una filmografía muy interesante que ahora se conoce y que nos describe la atmósfera de una época muy importante para nuestro país. Y como además aquí se observa el interés de que estos caudillos fueran grabados, que se exhibiera su verdad histórica, iba a decir. Bueno, sí, su verdad histórica, pero momentánea, sí, o sea, lo que ocurre en ese momento, porque esa es la sí, parte del documental, no es como una fotografía, es retratar ese momento, aunque después cambiara, ¿no? Tenemos que ir a algún corte. Recuerde, línea de comunicación 482-6995, El Universo Humano en Extensión, esta tarde con el tema El Cine Revolucionario. Regresamos. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Estamos con Américo Fernández hablando sobre filmografía de la Revolución Mexicana. Y iniciamos este tema con la historia del cine y cómo esto ha estado ligado al movimiento armado, en nuestro caso, en la época fines del porfirismo, principio de la Revolución, al movimiento armado en estos 120 años y cómo en su origen relacionado también con los intereses del capital, el cine se ha ido organizando en dos vertientes o dos cosas prácticamente, dos sentidos, que sería la parte fantástica que interpreta la realidad y la otra la parte descriptiva que pretende ser testimonio de la realidad. Ahí nos quedamos, Américo, y podríamos, no sé, continuar. ¿Cómo se adquiere en México? Creo que en México entra muy rápidamente. Tú hablas de 1890-95, cuando inician los hermanos Lumière, y ahí influyen otros personajes, también lo mencionas tú, como Tomás Alva Edison, pero muy rápidamente en México, también. Creo que 1 o 2 años después, ya hay una de las primeras presentaciones con Porfirio Díaz, y allí se encuentran la utilidad del documentar las acciones de gobierno, públicas o no sé, de la imagen en ese momento, ¿no? Pero hay una primera presentación, creo que a los 2 años, ya en nuestro país, y muy pronto se inauguran distintas salas. Sí, lo que pasa es que, bueno, de inmediato los hermanos Lumière conocieron las posibilidades del medio y enviaron representantes a todo el mundo para vender su sí, para darlo a conocer, para vender. Ellos no estuvieron aquí personalmente. No, mandaron a todo el mundo personas. Los que llegaron aquí a México fueron Ferdinand von Bernard y Gabriel Beire, unos proyeccionistas extraordinarios, legendarios, que llegaron en julio de 1896. Todavía no cumplía un año ¿no? de nacimiento del cine, y ya estaba gateando aquí en México. Y entonces la primera función del cine fue precisamente para mi general Porfirio Díaz, ¿verdad? Obviamente. ¿Sí? La noche y son una serie de datos de información bastante interesante, prácticamente legendaria ya 120 años después, que gracias a las investigaciones del maestro Aurelio de los Reyes principalmente, de otros investigadores, pero Aurelio de los Reyes es el que más ha trabajado en recopilar la información de las fechas precisas, y la primera función fue para él el 5 de agosto en el Castillo Chapultepec, en la que fue su familia y amigos cercanos, ¿no? Por supuesto que, bueno, las primeras vistas, como se le llamaba entonces. Una impresión que ha de haber impactado, ¿no? Al auditorio, aquel primer auditorio, me imagino yo, ¿no? Las expresiones. No, absolutamente encantados. La proyectaron varias veces, hasta altas horas de la noche estuvieron viendo las vistas. ¿Se tiene registro de qué tipo de filmaciones está la del famoso obrero saliendo del trabajo, sí, claro. El tren, todos esos? Sí, fueron las primeras secuencias
de los Lumière. Básicamente ellos mandaban, que era la salida de los obreros de la fábrica de los Lumière. El tren llegando a la estación, algo así creo que se llama. El tren llegando a la estación, sí, esas tomas legendarias sí, que todavía, que ya también se conservan, gracias a los medios tecnológicos se han podido restaurar, esas fueron las que se proyectaron, ¿no? Y aquí lo interesante es que precisamente, pues mi general, ¿verdad? Astuto, visionario, el gran triunfador de las batallas heroicas de la independencia, ¿verdad? Pues de inmediato identificó las posibilidades propagandísticas del medio. Claro, ¿no? como era presentar su imagen pública. Y entonces, pues de inmediato aceptó retratarse él y se filmó con sus ministros, solo, paseando a caballo con el bosque. Y bueno, desde ese momento también, además de estas dos corrientes que estamos hablando, del documental y el de ficción, el cine reflejó otra de sus cualidades más ocurridas, pero también, digamos, su cualidad más maliciosa, que es las posibilidades de crear una imagen, ¿no? Claro. Entonces la sí, forma pues como de construir medio de una publicidad y manipulación. De inmediato, exactamente, de inmediato surgió el cine con esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pues lo primero fue con Porfirio Díaz, que se reflejó como un hombre imperialista, gallardo, imponente. Y además Porfirio Díaz autorizó a los hermanos Lumière la filmación y proyección de una serie de secuencias del entorno, ¿no? Que luego los fotógrafos mexicanos, como los hermanos Alba, como Salvador Toscano, están los archivos, ¿no?, de Toscano. El presidente de la República en carruaje, en Chapultepec. Sí, pero recordemos que también Madero lo utilizó, y luego Carranza, y luego hay muchos episodios. Sí, por supuesto. O sea, después de los... Hay una clasificación aquí de 3 periodos, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, el cine de la filmografía de la Revolución Mexicana lo podemos enmarcar en estos 3 periodos que menciona Zaida, que básicamente son el término del inicio del cine al término del porfiriato, que es de 1898 a 1910, donde se integran estos últimos años de don Porfirio, las suntuosas festividades del centenario de 1910, de la independencia, con sus impresionantes carros alegóricos, que fueron, bueno, prácticamente digamos, los últimos años del porfiriato estuvieron dedicados a celebrar el primer centenario de la independencia. Y fueron una serie de carros alegóricos impresionantes. Incluso hasta encontraron a la primera descendiente del cura Hidalgo, que también la subieron a uno de los carros alegóricos. La primera o última. Bueno, el caso es de que hasta ahí ya no se siguió más hasta ahí, ¿verdad? El cura Hidalgo debió haber dejado mucha prole. Sí, sin duda. Y la segunda etapa es la Revolución, de 1911 a 1913, que viene comprendiendo en este material de Aurelio Reyes, desde el periodo de Francisco y Madero, de la Revolución de 1911, hasta los combates a la Ciudadela y las pompas fúnebres después de su asesinato. Que es lo que estamos viendo. Es y lo que estamos observando. Esas imágenes de la entrada triunfal a la Ciudad de México de Francisco y Madero. Y claro, lo del sepelio, la decena trágica, las imágenes que esas ya han dado la vuelta al mundo, ¿verdad? De la Ciudadela, las batallas que había ahí en la Ciudad de México, antes de la presión de Madero y Pino Suárez. Sí, aquí la cuestión es que este material está muy completo, vamos. Si hemos visto efectivamente, aquí estamos viendo las imágenes de la Ciudadela, ha estado más o menos fragmentados ciertos momentos, algunas fotografías, incluso vemos fotografías desde el mismo ángulo, porque finalmente tanto los cineastas como los fotógrafos se posicionaban en el mismo lugar, se asentaban en el mismo espacio, donde era más seguro poder hacer las tomas. O sea, que puede haber varias versiones desde el mismo ángulo. Que hay varias versiones, ¿no? Sí. Eso estamos, y aparte fotografías. Estamos totalmente convencidos de que aquí yo quiero hacer un paréntesis para comentar también el valioso trabajo de Manuel Guerra de Luna, 1910, la Revolución de los Espíritus, que hicimos hace algunos años, porque a mí me tocó alguna parte en la filmación, con material
de Fernando del Moral, con otros documentos que se rescataron, y también es de una gran riqueza filmográfica. Aparecen muchas escenas de este tipo, porque la vida mística de Francisco I. Madero a través de su relación espiritual o mística. Y bueno, ahí es una parte muy importante la de escena trágica. Sí, entonces vemos secuencias que se parecen mucho, que incluso ya después del proceso de restauración prácticamente las vemos iguales. La mayoría de estas secuencias se atribuyeron a los hermanos Alba, a Salvador Toscano, que fueron las familias más dedicadas en hacer estos registros, pero en realidad hay muchísimos otros fotógrafos. Y el tercer apartado es de 1913 a 1923, que es de la Revolución Armada, desde Victoriano Huerta hasta la rendición de Francisco Villa, ¿no? Ahí que tenemos aquí, no, en ese periodo, en este segundo periodo que menciona, pues está el mero periodo de la Revolución Constitucionalista, con Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, todas las luchas de las fracciones revolucionarias, las diferentes tomas de la Ciudad de México. Ajá. Porque bueno, pues un día amanecía siendo carrancista, al día siguiente era villista, al tercer día era obregonista. Hay unas leyendas urbanas que circulan en donde dicen que Francisco Villa contrataba a sus propios camarógrafos para sus... Es la leyenda de oro, pero además es cierta. Platícanos ese episodio de la filmografía donde Francisco Villa se hace grabar. Sí, bueno, definitivamente que todos los revolucionarios, como don Porfirio, el propio Madero lo tenía, Venustiano Carranza no se diga, tenían una clara visión de la importancia de reflejar los acontecimientos y estaban totalmente convencidos que cada día de su vida estaban construyendo historia. ¿Sí? Entonces Francisco Villa también buscó posicionarse en ese nivel y bueno, pues hizo los esquemas hollywoodenses, ya estaban muy avanzados hacia los... Sí, porque no eran camarógrafos de aquí, o cineastas mexicanos, incluso traía, ¿no?, del extranjero. Francisco Villa firmó un contrato con la Mutual para filmar sus batallas principales. Pero esto es increíble porque la batalla era una escenografía, entonces tenía que adaptarse el escenario a la grabación. Ahí es donde eso está es lo maravilloso, el mito, ¿no? que se contrataron bajo un estricto orden de decir, bueno, este va a ser el escenario, estos van a ser un bando, este es el otro bando. Así es. ¿No? Entonces parece es como legendario, una grabación parece mítico, de película, ¿no? Parece mítico, pero efectivamente así fue. ¿Sí? Lo que pasa es que si nosotros nos posicionamos, es donde la ficción y la realidad trastocan su mano y el cine cambia la realidad. Bueno, porque Francisco Villa adecuó sus batallas a el entorno de las necesidades de la película. Bueno, ahí tienen ustedes porque el Chapo tampoco es indiferente a este asunto y estaba también antes de su captura por hacer una película de su vida. Zaida, tenemos que ir a un corte. Sí, así es, al corte institucional. Regresamos, El Universo Humano en Extensión. Nuestro invitado, Américo Fernández. El tema de hoy, el cine revolucionario en México. Regresamos. Oye, entonces desde Porfirio Díaz hasta el Chapo. ¿Ya estaba haciendo su película? Todo. O sea, todo lo que estamos viendo ahorita, 100 años después, sucedía desde principios. Y era eso, precisamente. Era construirse una imagen y esa imagen tenía que ver con un concepto de heroicidad, de valentía, de aparte amor. Era estrategia, o sea, así ellos se posicionaban, así ellos influían. Entonces Francisco Villa, al hacer el contrato, visión. La mayoría de todas las batallas durante la Revolución eran durante la noche para considerar el factor sorpresa, ¿sí? Y Francisco Villa las cambió al amanecer durante el momento de mayor sol, para la luz de de la cámara. Entonces regresamos con eso. Sí. Porque es muy rica esa anécdota. Claro. Para no soltarla. Es buena. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos.